Porque el fin de la ley es Cristo. Eso lo dijo Pablo. Y un grupo dice, eso significa que la ley lo que hace es que te lleva a Cristo. Y otro grupo dice, no. Eso quiere decir que Cristo acabó con la ley, que ya no hay ley. ¿Qué grupo tiene la razón? ¿La ley te lleva a Cristo o Cristo acabó con la ley? ¿Vino Cristo a abolir la ley o vino Cristo a cumplir la ley? ¿Después de Cristo hay ley o no hay ley? Miren, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a tener una conversación con nuestro invitado de hoy y así vemos qué opina él. Bienvenido, Daniel. Un placer. Gracias por la oportunidad que me da de estar acá en este espacio y compartir con ustedes. Qué bueno, qué bueno. Recuerda que si usted quiere un contenido un poquito más chipiante, más picante, más... Seguirnos en Apostasía y Herejía, dejen el relajo y vamos al debate. Señores, aquí tenemos de todo. Desde un contenido así tranquilo, analizado, calmado como este, hasta un contenido donde usted lo que va a ver es la apostasía más grande. Hay gente que se está divirtiendo con ese programa, gente que está como pensando y gente que dice, eso es el diablo que está metido ahí. Ya aquí tenemos para todo el público. Hasta para el diablo, si usted quiere verlo, no puede ver. Aquí tenemos de todo. Lo importante es que siempre sea como yo les digo. La última opinión o la razón final la tiene usted. Usted es que toma la decisión. Aquí no le vamos a decir cómo usted tiene que vivir. Usted decida de lo que escuche. Daniel, de acuerdo a la introducción que yo hice, hoy en día hay una gran disputa en la sociedad cristiana de América especialmente. Y es el concepto de que hay gente que no le gusta y cree que no es así, que ya no hay que guardar la ley, que eso es para los judíos, que eso es el Antiguo Testamento. Y hay otros, y creo que usted está en esa línea, de los que dicen, no, pero ¿qué pasó? ¿Y desde cuándo no hay que guardar la ley? ¿Por qué usted cree que sí hay que guardar la ley si usted cree que sí? ¿O por qué no? ¿O cuál ley no? En la introducción tú decías, porque el fin de la ley es Cristo. Yo creo que deberíamos tomar dos parámetros para llegar a la conclusión, o por lo menos para arribar medianamente a la verdad de este asunto. Sí, con la venida de Cristo la ley concluyó, o si por el contrario necesariamente hay que dar la continuidad. Y lo podríamos citar, por ejemplo, en la vida de Cristo. En vida de Cristo él dijo, porque mientras exista el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. Palabras de Cristo. Cuando analizamos, cuando vemos la vida de los apóstoles, los que enseñan cada uno de ellos, en sus enseñanzas podemos deducir necesariamente que ya no es necesario guardar la ley. Eso deberíamos analizarlo. Pero más allá aún, entonces sería necesario que nosotros estudiemos, que veamos desde el contexto bíblico a qué se le denomina ley. Sí, eso es muy interesante porque hay muchas leyes en la Biblia y hay algunas que usted diría, si hacemos eso ahora sería un pecado hacerlo. Pero una pregunta aún más importante que deberemos hacernos es, ¿cuál es la finalidad de la ley? Si vamos al mundo actual, ¿es posible que subsista una sociedad sin ley? Imaginemos por un momento que en República Dominicana no existiese ley. No que Estados Unidos, que en el aspecto global no existiese ley. La Biblia enseña una y otra vez que Dios es un Dios de orden y que la ley es el fundamento de su gobierno, es el fundamento, es la base de su carácter. Queremos saber cómo es Dios, cómo actúa en tal circunstancia, necesariamente tenemos que ir a la ley. Desde el contexto bíblico, desde el contexto
judío, en este caso, yéndonos al Antiguo Testamento, la ley la podíamos ver resumida en dos partes. Primero, una ley moral que se entendía debía ser observada por todos. Y eso aún en las legislaciones vigentes, dominicana, alemana, estadounidense, sea cual sea, vemos esos principios arraigados primero en nuestras constituciones y en los distintos códigos legales que tienen esos países. El no matar, el no robar, el no hablar en falso en contra de esas personas. Por lo menos la mayoría de los cristianos estamos de acuerdo en que esa prerrogativa, y aún los que no son cristianos están de acuerdo que esas cosas deben ser observadas. A lo que es necesario entonces que nos preguntemos, si ya no es necesario guardar la ley, ¿implica entonces que podemos matar? ¿Que podemos robar? ¿O que podemos tomar la mujer del prójimo? ¿O que yo puedo hacer cuanto me dé mi gana o decir lo que me dé mi gana de la persona que yo considero mi prójimo? En la legislación dominicana existe algo que se le denomina perjurio. Sí. Y que si yo hablo en contra de una persona sin un fundamento o que atente en contra de la dignidad de esa persona, yo puedo ser demandado en daños y perjuicios Sí, claro. ante un tribunal. Ujú. Es decir, que en las legislaciones actuales de los hombres vemos que es necesario el guardar la ley. Cuanto más lo es en el aspecto religioso, en el aspecto cristiano. ¿Por qué denota aún más importancia también la ley? Por un elemento muy básico. Y es que la ley de Dios, tal cual le fue dada a Moisés, o más a Moisés, porque aún en el mismo relato de Adán y Eva ya había ley. Hay un principio que vamos a ver en todas las escrituras, y es que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Ojo, un segundo principio que vamos a ver es que no hay nada que el hombre pueda hacer para justificarse a sí mismo, sino que será necesario que alguien medie entre él y Dios para que sus pecados sean perdonados. Cuando Adán y Eva pecan, surge la pregunta, ¿se realizó un sacrificio? ¿Quién pagó? La Biblia dice que en el mismo momento en que ellos pecan, ellos se dieron cuenta que estaban desnudos, como símbolo de pecado. Para cubrir la desnudez de Adán y Eva, ¿tuvo alguien que pagar, sí o no? Un cordero. ¿Quién le quitó la vida a ese cordero? Dios. Dios mismo. Ese principio lo vemos entonces en toda la historia del pueblo de Israel. Y es que constantemente, o no solo en el pueblo de Israel, antes del pueblo de Israel, porque sacrificio ofrecía Abraham, ofrecía Jacob. Un libro que también se le atribuye que Moisés es su autor, y es el caso de Lot, de Jod. El caso de Jod, que sus hijos ofrecían sacrificio constantemente. Y Noé, al salir del arca, ofreció sacrificio. Y también Noé ofreció un sacrificio. Ese sacrificio prefiguraba lo que era el sacrificio que 1500 años después Cristo había de efectuar en favor de la humanidad. Pero no solo eso. Cuando vamos a la vida de Cristo, si analizamos su nacimiento, cuando aparece en el templo cuando tenía 12 años de edad y cuando empieza su ministerio a los 30 años de edad, también veremos el cumplimiento de la ley. ¿Por qué? Porque leemos en los evangelios que cuando Cristo nace, ¿a qué día él fue presentado? 8 días. Al octavo día, tal cual lo decía la ley. Sí. Segundo aspecto, dice la Biblia en el libro de Lucas que cuando Cristo tenía como 12 años de edad, la afamada visita con José y María, y que algunos dicen que se le perdió, ahí estaba Cristo. ¿Por qué a los 12 años? Porque conforme a la tradición judía, era a los 12 años cuando un muchacho estaba entendían ellos, en la capacidad de entender la ley y se le inmiscuía en los asuntos religiosos. No es casualidad que Cristo aparezca a los 12 años con José y María en ese episodio para celebrar Pascua. Y el otro elemento se da cuando empieza su ministerio. ¿Por qué a los 30 años? Porque la ley establecía, una vez se había distribuido la tierra, que la edad en la cual un hombre estaba apto para ejercer el sacerdocio era los 30 años de edad. Sí. Casualidad que Cristo haya empezado su ministerio. Pero cuando vamos también a su muerte, resurrección, también vemos cumplida lo que establecía la ley. Durante 1500 años, los judíos celebraban algo que se le denominaba la Pascua. Y la Pascua lo que se hacía es que se establecía que entre las 2 tardes del día 14, en el contexto bíblico, un día es de tarde a tarde. Dice la Biblia que
Israel celebraba el día 14 del primer mes lo que se le denominaba la Pascua. Anterior a eso se establecía también el apartamiento del Cordero que se realizaba el día 10. Oh, casualidad de la vida, cuando vamos a los evangelios y vemos la muerte de Cristo, ¿sabe cuándo muere Cristo? Exactamente cuando se efectuaba el sacrificio del Cordero Pascual. Pero no solo eso, también se cumple cuando es crucificado. Cristo es crucificado es a las 9 de la mañana y muere a las 3 de la tarde en cumplimiento de lo que establecían los sacrificios judíos. Tarde y mañana, o matutino y vespertino, como se lo conocía. Ahora, ¿es necesario para el creyente de este tiempo guardar esas leyes o celebrar Pascua? Hay un punto clave en lo que usted está diciendo, y es que Jesús, ok, cumplió todo eso. Sí. Pero los que abogan por la no ley dicen, pero ya cuando Él muere y resucita, ya a partir de ahí todo eso cambia. Ley ritual. Y para que entendamos eso es necesario que analicemos el llamado Concilio de Jerusalén. La iglesia se reúne y dentro de la iglesia primitiva se levantó una controversia. Los judíos decían que para una persona hacerse cristiano era necesario que practicase el rito de la circuncisión, un rito que fue dado a Abraham como señal del pacto. Si una persona quería hacerse judía, debía circuncidarse. Punto 1. Luego entonces la iglesia determina, y dice la Biblia, que decidieron los apóstoles y por influencia del Espíritu Santo que no era necesario que el creyente común, en este caso ellos utilizaban la palabra gentil, es la palabra que utilizan para el creyente que no era de ascendencia, que no era de ascendencia judía. Ellos determinaron que no era necesario para el creyente gentil ni circuncidarse ni guardar las leyes rituales, que es el caso de Pascua. Ahora, ¿qué pasa con el creyente judío? ¿Comete algún pecado el judío que decide aún guardar la ley ritual? Para ellos, no. ¿Por qué no? Porque la ley ritual es dada en dos contextos. Primero, es como si le dijesen a los dominicanos que nosotros no tenemos que celebrar el Día de la Independencia el 27 de febrero. O que deberíamos de celebrar la restauración el 16 de agosto. O el nacimiento de cualesquiera de uno de nuestros padres de la patria. Cada una de esas festividades que celebraban los judíos era un momento especial, partiendo de Pascua, que era, como podíamos terminar, el día de la independencia del día de Israel. Porque en ese día ellos fueron liberados del yugo egipcio y se constituyeron en una nación. Porque no eran nación aún. Ahora, para nosotros es evidente entonces que para el pueblo cristiano de este tiempo, sin importar la religión a la cual pertenezca, hay algo que sí permanece vigente. Sí, porque ya usted me dice los 10 mandamientos. Que no hay que guardar la ley de la Pascua. Pero entonces, ¿cuál hay que guardar? Los 10 mandamientos, porque pero la no ley guarda, estaba dividido. La ley estaba dividido. A ver. Usted me dijo en principio que todo el mundo está de acuerdo en esa ley. No matarás, no robarás, no cometas adulterio, no hables falso testimonio. Entonces, ¿dónde está el problema? Por la división que hay en la ley. Porque una parte era ritual y lo que se realizaba era un simbolismo de lo que había de acontecer en el futuro, la muerte de Cristo. Sí, ok, pero yo me refiero a los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no forman parte de la ley ritual, sino la ley moral. Y con esta ley debía de regirse tanto el pueblo de Israel como cualquier nación que se fuese a relacionar con ellos, pero también estaba destinada para todas las edades. Lo mismo que sucede con el sábado. ¿No están las constituciones de la mayoría de los países basadas en esa ley? Principalmente, podríamos decir que sí. Muchos de esos están. Esa ley. Pero algunos pudiesen argumentar, por ejemplo, en nuestros días se entiende que la Revolución Francesa, 1798, es la base de lo que hoy denominamos democracia. Eso es falso de toda falsedad. Y si la persona estudia detenidamente lo que aconteció en la Revolución Francesa, se va a dar cuenta que no, sino que esto es por todo el contrario. Que cuando hablamos de división del Estado en poder ejecutivo, legislativo y judicial, derecho a elegir y ser elegido, del derecho a la propiedad privada, un asunto que estuvo en juego en estos días en República Dominicana con la llamada ley de extinción de dominio,
nos daremos cuenta que todos esos eran principios que enarbolaba la Reforma Protestante mucho antes de la Revolución Francesa. Y que por el contrario, en la Revolución Francesa, lejos de beneficiar a la humanidad, Francia retrocedió en su historia, se realizaron grandes masacres. Y lo que ha prevalecido estos días, la democracia tal cual, y parte de los conjuntos legales, se lo debemos al protestantismo. Sí, eso sí Gústenos, lo sabemos. gústenos o no. Ahora, ¿qué está vigente para nosotros? Literalmente, los 10 mandamientos. Y entre ellos, un mandamiento que ha sido maltratado por muchos, o han intentado sacarlo, la verdad del sábado. Pero eso no fue cambiado para el domingo. ¿Cuándo? ¿Y quién lo hizo? ¿Y bajo qué autoridad? Históricamente, cuando vamos a la historia, vemos que en el 300... Lo digo porque que la mayoría de las iglesias se reúnen como su culto principal el domingo, a diferencia de unos grupitos que lo hacen sábados y los musulmanes que es el viernes. Sí. Hay algo que debemos detenernos y analizar en relación al sábado y en cuándo supuestamente se dio autoridad. Estamos hablando de cristianos. La mayoría de las llamadas hoy denominaciones cristianas, ¿qué son? Protestantes. Uh-huh. Hubo un principio que enarboló la Reforma durante más de 500 años. Y es que el principio de autoridad era la Escritura y sola la Escritura. No existe indicio, no hay argumentos que se puedan esgrimir fundamentados en la Biblia para determinar que nadie tenga la autoridad de cambiar sábado por domingo. Históricamente sabemos que eso se debe a la patrística o a los llamados padres de la iglesia y principalmente a un emperador, Constantino, en el 326, que tratando de congraciarse con la iglesia de ese entonces, llevaron a guardar el domingo. Alguien pudiese decir que no fue Constantino el primero en guardar el domingo, sino que entre ellos estaban los judíos, sí, o creyentes de los primeros siglos de la iglesia cristiana. Pero ¿cómo llegaron? Muchos de esos cristianos hicieron como está claramente establecido en la Biblia, en la historia, que el cristianismo procede de la nación judía porque Cristo era judío. Sí, claro. Ellos lo que hicieron fue para intentar separarse de la iglesia apostólica, para intentar hacerse distinto a ellos, decidieron observar un día distinto al que observaba toda la cristiandad. Pero cuando vamos al registro bíblico, inclusive un texto que es tomado por la iglesia romana para decir que el domingo debe ser adorado, es un texto que aparece en Apocalipsis y es en relación al apóstol Juan, que dice, y estando yo, Juan, en la isla de Pasmo en el día del Señor. Algunos dicen, ven, que eso es domingo. Eso es falso, porque al único día, de hecho, a que le atribuye la Biblia nombre, es al sábado. No hay otro. Tanto así, eso se dio, por ejemplo... Pero ese es tonto, poder decir que ese día era sábado, era domingo, era lunes, era martes, era jueves, porque ahí dice día del Señor, y no dice, estaba yo el domingo, o el primer día de la semana, o el segundo, o el séptimo, o sea, ahí dice el día del Señor. Entonces, en la traducción, día del Señor, si usted es adventista, dice sábado. Si usted es católico, es domingo. Pero si usted es musulmán, eso es viernes. La cuestión está es que cuando yo encuentro algo en la Biblia que me surge una incógnita en la mente, el principio es que yo debo ir a la misma Biblia y ver qué es lo que me dice la Escritura. Si yo voy a buscar un día en el cual pudiésemos catalogar como el día del Señor, ¿No es sábado? Necesariamente es sábado. Forzosamente el texto me dice, el día del Señor es sábado porque la Biblia no reconoce otro día como día del Señor. Hay un punto que a mí me interesa que lo analicemos detenidamente, aunque corto. ¿Una persona se puede salvar por guardar la ley? 1. 2. ¿Una persona se puede perder por no guardar la ley? En cuanto a la primera pregunta, la finalidad de la ley nunca ha sido salvar. Nunca. Porque viéndolo así entonces, eso contradice a un principio bíblico. La Biblia dice que la salvación es por obra. No es por obra para que nadie se gloríe, sino que es por gracia y es un don de Dios y Él lo da a quien quiere. Punto 1.
somos salvos por las obras de la ley. Pero el otro elemento se da es que de manera, la palabra sería absoluta, Ujú. de manera absoluta, ningún ser humano, excepto Cristo, ha guardado la ley completamente. Solo Cristo guarda la ley completamente. Dice también la Biblia que la paga del pecado es la muerte. En el mismo instante en que un ser humano pecara, bajo el contexto bíblico, ese individuo debería morir, si es en base a las obras de la ley. O lo vemos también en el diálogo que se da entre Cristo y el joven rico. Él le dice, Señor, maestro, bueno, ¿qué yo debo hacer para heredar la vida eterna, para salvarme? Jesús le dice, bueno, ya sabes los mandamientos: no matarás, no robarás. Él se contenta y dice, pero entonces yo soy salvo. Y él le dice, pero Señor, pero yo todas estas cosas he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús le dice, una cosa te falta: vende lo que tienes y dalo a los pobres. A lo que en el día de hoy, en nuestros días, nosotros llamamos ley. ¿El joven rico lo guardaba? Sí. Y Jesús testimonió. Pero Jesús no le dijo, para salvarse, tú puedes echar la ley a un lado. Él no le dice. En el diálogo él le dice, ya tú te sabes los mandamientos, diciéndole con esto que una parte esencial en la salvación es también guardar los mandamientos, no con la finalidad de salvarte, sino de portarte como alguien que es digno, que realmente merece que tengan misericordia de él. Porque de lo contrario, entonces deberíamos preguntarnos qué es pecado. La Biblia dice que pecado es ¿qué cosa? Transgresión de la ley. Transgresión de la ley. Por lo tanto, yo debo no violentar la ley. Y si la violento, entonces debo arrepentirme. Y entonces ahí es donde es valedero el sacrificio de Cristo para cualquier ser humano, si se arrepiente de corazón. Una Ahora, persona que viva en constante violación de la ley, aún habiendo aceptado a Cristo, llamándose cristiano, puede salvarse. lo que pasa es que el mismo Cristo lo dijo. Cristo dijo, si tú me amas, tú debes guardar mis mandamientos. ¿Qué mandamientos? Los mismos que le dijo al joven rico, los mismos que están expresados en la Biblia. Nosotros debemos, si realmente amamos a Cristo, si en verdad estamos arrepentidos, nosotros debemos guardar los mandamientos. Una persona que guarde los mandamientos, pero hay un mandamiento que no lo guarda porque no está de acuerdo, dice que no le conviene, no le gusta, o ya está abolido. Pero ¿de qué estaríamos hablando como abolido? Perfecto. Hoy en día es muy común escuchar a muchas de las denominaciones cristianas protestantes decir, el sábado está abolido y el sábado no hay que guardarlo. ¿Pero por qué hay que guardar el sábado? O sea, yo pregunto, desde su cosmovisión, de lo que entiende que dice la Biblia, una persona que no guarda el sábado es una persona que de verdad ama a Jesús, ama a Dios, es una persona que puede mantener su salvación. Fuera de cámara, fuera de grabación, nosotros analizábamos, conversábamos sobre la importancia de tener como fundamento la fe y lo que es verdadera fe. Uh-huh. Históricamente está demostrado, los cristianos a lo largo del desarrollo del cristianismo no han tenido nunca todos el mismo conocimiento. Y eso lo vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. Uh-huh. Analizamos el Antiguo Testamento y las enseñanzas de Cristo. Es progresivo el conocimiento. El conocimiento de progresivo. Dios. Uh-huh. Y tú te darás cuenta que hay en tiempos en que Dios le pasaba por alto el pecado a muchas personas. Si tú vas al Antiguo Testamento, tú te vas a dar cuenta que la mayoría de los hombres de Dios tenían más de una esposa. Sin embargo, a la luz del Nuevo Testamento, Cristo le dice, un esposo, una esposa, no más. No, Cristo no dice eso. Una sola esposa. Vamos a entrar a ese tema ahora, pero vale. Vamos a continuar. ¿Por qué vamos a entrar a ese tema ahora? Sí. Pero una esposa es lo que daba. Porque lo que Cristo buscaba en las personas es que lo que sucedió en el principio con Adán y Eva se reflejase en un momento determinado en la vida del creyente, en la Reforma. Martín Lutero, ese gran reformador alemán, era un tipo
utilizando verdad de manera coloquial, era un tipo prácticamente irreprensible. Sin embargo, al final de sus días, a Martín Lutero se le cuestionó en relación al tema que estamos tratando breve en estos instantes, el sábado. ¿Guardó Martín Lutero el sábado? No, pues yo sepa. No lo guardó. Pero el conocimiento en lo relativo al sábado en los días de Martín Lutero no se había expandido. Dice el apóstol Pablo que a mí ha de juzgarse por lo que conozco. En este caso, por lo que conozco. Si un cristiano no conociese un precepto divino e inconscientemente lo viola, se pudiese justificar. Ahora, la pregunta que deberemos hacernos es si en los días en que estamos viviendo, los denominados cristianos están en oscuridad en relación a los 10 mandamientos. Si no lo conocen. En los días en que estamos viviendo, es claro que los 10 mandamientos están vigentes. Y que los que deciden violentar, sea el sábado o cualesquiera de los otros, como sucede con el pecado, lo hacen por cuenta propia. Porque han decidido. Porque nadie peca al azar. Las personas pecan porque deciden pecar. Y eso va ya sea con uno de los 10 mandamientos o en cualesquiera de las otras cosas, porque no solo los 10 mandamientos están englobados dentro de lo que la Biblia cataloga como pecado. No solo los 10 mandamientos. La ley de Dios vigente para nuestros días va mucho más allá de los 10 mandamientos. Los mandamientos serían como, digamos, la Constitución. Uh-huh. La Constitución es la base, o se le denomina en nuestro país la ley de leyes. Y todo conjunto legal, toda ley que emane del Congreso, en este caso promulgado por el presidente de la República, debe ir en armonía con lo que establece la Constitución. Y se establece de ahí entonces que cualquier ley contraria a la Constitución, eso es nulo de pleno derecho. Es así como se establece. Entonces, los 10 mandamientos son la regla, la norma, la constitución de la forma en que debe comportarse todo cristiano. ¿Pero se limita a eso? No. ¿Hay más? Todavía más. Saliendo un poquito del tema del sábado, que es un tema espinoso para alguna gente que lo que no quiere guardar el sábado. Mal por ustedes se pierden de guardar el sábado. La Biblia, en su contexto completo, nunca habla en contra de que un hombre tenga 2 esposas o 3 esposas. Hay textos que se han tomado para tratar de avalar una postura que existe de una esposa, pero no es una postura que es bíblica, sino que es una postura que existe en la actualidad, que por el asunto de que hoy en día nuestras sociedades son mayormente monógamas en Occidente, no así en Oriente. Y se usan textos para aplicar eso. Ok. ¿Realmente la Biblia prohíbe que un hombre tenga más de una esposa? ¿Hay realmente una prohibición bíblica para eso? Por supuesto que sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La Biblia es muy clara en relación al matrimonio. Primero, una esposa, porque si hubiese sido la intención de Dios que el hombre tuviese más de una esposa, es obvio que le hubiese hecho más de una a Adán. No necesariamente. Sí, si él hubiese estado de acuerdo, si ese hubiese sido del principio que muchos sostienen hoy, que yo debo tener tanta esposa como pueda sustentar o alimentar, como es el principio que se da. La ley tiene parámetros para las diferentes esposas. Sí. Pero o sea, vamos un poco. Tiene parámetros específicos. Usted para tener más de una esposa tiene que cumplir con estos parámetros. Vamos un poco más atrás, porque yo no puedo ver la Biblia en blanco y negro. ¿Adán cuánta esposa tuvo? Una. Luego de Adán. Era complicado que Adán tuviera más de una esposa. No, pero está bien, salgamos de Adán. Eran sus hijas y sus nietas. Era complicado. Salgamos de Adán, vamos a la vida de Noé. ¿Cuántas personas entraron en el arca? Se registra que entraron 8. Solo 8 personas. ¿Cuántas esposas tenían cada uno de esos individuos? Una Noé, una Sem, una Ken, una Jafet. Los 3 hijos de Noé, todos. Si hasta el diluvio
es evidente que nosotros, que los hombres tenían una esposa. Entonces, ¿cuándo cambió? ¿Cuándo cambió ese elemento entonces? Hasta el diluvio no, porque en las mismas genealogías se habla de algunos de ellos que tuvieron más de una esposa. ¿Cuál? ¿Cuál de ellos? Tendría que buscar Estamos hablando, digamos, de los 10 patriarcas, según Génesis capítulo 5. ¿Cuáles de esos hombres tuvieron más de una esposa? Lo que sí dice la Biblia es que tuvieron hijos e hijas, no más, no se limita ahí. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió con el matrimonio? Que en la misma medida como pasó cuando el diluvio, el hombre se empezó a corromper. Y entre esa corrupción que se dio con el hombre, los principios que fueron dados en el Génesis, que fueron transmitidos de padre a hijo hasta llegar a los días de Noé, ellos se corrompieron. Se da, por ejemplo, como con la torre de Babel. La torre de Babel se da para romper un principio divino. Dios le había dicho, cuando Dios crea a Adán y Eva, le dice, miren, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra. Sin embargo, la construcción de la torre de Babel era un atentado contra el designio que Dios le había dado a Adán y Eva. Lo mismo que había acontecido con el matrimonio. Es evidente entonces que en el transcurso de la historia de los hombres, ellos se corrompieron y se hizo costumbre que tuviesen más de una esposa. No es que no era un pecado que tuviesen más de una esposa o que sea pecado en el día de hoy. Es que Dios por alguna razón lo pasó por alto. Y en ese contexto dice el libro de los Salmos que bienaventurado el hombre a quien Dios no le toma en cuenta su pecado. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, encontramos, por ejemplo, que las personas que han de dirigir la iglesia, ¿qué se dice de esa persona? Primero, deben ser individuos que gobiernen bien su casa y que sean maridos de ¿cuántas mujeres? El concepto, De una. el concepto de obispado, ¿qué sería hoy un obispo? Padre de familia. Padre de familia. Ha sido siempre el mismo principio. Solamente que ese obispo es trasladado a la vida eclesial. Pero en el contexto del que se está hablando, Timoteo. Un dirigente de iglesia, un pastor. Está hablando de los diáconos, de los obispos, o sea. Un anciano. Sería la misma categoría. Entonces, hay iglesias. Ahí está diciendo, mira, el obispo, él debe ser marido de una sola mujer. Eso indica que para el resto no es necesario que sea marido de una sola mujer. Vamos más allá. Se puede entender. Vamos más allá. Aunque yo traigo el tema a colación porque yo tuve un invitado que tuvimos una conversación. Él es un nazareno y él dice que el Eterno nunca ha prohibido que un hombre tenga más de una mujer y daba elementos. Y yo le planteé ese punto justamente del que desea obispado. Y él decía, no, lo que pasa es que la traducción que se ve ahí justamente es una traducción que trata de llevar lo más posible a lo que se cree. Pero ahí lo que dice realmente no es que el hombre sea esposo de una sola mujer, sino que el hombre sepa gobernar su mujer, que la primera mujer que él tuvo, esa mujer, él la mantenga ahí en su casa, no que sea un hombre que tenga una mujer y la mujer se le fue, sino que esa mujer, esa es la introducción que él dice. Sí. Pero que no importaba que el hombre, él pueda tener varias mujeres porque Dios nunca le prohibió que tuviera más de una mujer. Ese es su concepto o el concepto judío, hasta donde entiendo. Vamos a la práctica. Práctica. Lo que ocurrió, o al menos en los hechos que están registrados, lo que ocurrió en la vida de los hombres que tuvieron más de una esposa, a ver si le fue bien o le fue mal. Si eso contribuía, porque al final de cuentas de lo que se trata es cuando una persona forma una familia, es que le vaya lo mejor posible y que se constituya esta en una base para el desarrollo social, económico, emocional, la vida íntegra del ser humano. Vamos a la Biblia y observemos cuál fue la situación que se dio en cada uno de los hombres que tuvieron más de una esposa. A ver si no le presentó eso alguna dificultad. El mismo padre de la fe, Abraham, ¿cuántas tuvo? Esposa. Esposa, Abraham tuvo una. No solo Sara. Tuvo más de una. Lo que pasa pudiese fallar, pero en el contexto cristiano, a Agar. Era una concubina, no una esposa. Sí, pero ¿qué es una concubina?
En este caso, en el contexto bíblico, Ajá. una concubina era una mujer que no era legal, En no un- era la esposa, no era, o sea, no era legal como esposa. Simplemente era para el acto. No tenía los beneficios ni las responsabilidades tanto de esposa, sino simplemente era para la descarga, el acto sexual. O en el caso de Sara, que Sara le dice, hey, yo como que me estoy hablando mucho entre los muchachos. Ven acá, según nuestra tradición, si mi sierva tiene un hijo con mi marido, ese muchacho es mío, tengamos un muchacho. Y ahí fue lo que pasó. No era una esposa de Abraham, ¿eh? Sí. Si vamos al caso de Jacob, el nieto de Abraham, él sí tuvo esas dos esposas. A Lea, no, Además de Sara, no solo por el caso de Agar, Abraham sí tuvo más de una esposa. Además sí, de después Agar que tuvo a Sara, Séfora. pero después que Sara murió. Después que falleció. Pero ciertamente lo que se daba con el concubinato en ese tiempo, hasta un momento, porque ya en la legislación dominicana, aunque se esté en unión libre, esa mujer es sujeto de derecho y goza completamente. Ahí voy. Hay un punto clave. Hay un punto clave. Ojo con Lo esto. que hoy se entiende como, Sí, o sea, una esposa, ¿verdad? En aquel tiempo, es lo que hoy mismo se ve como unión libre. sí, pero eso es esposa. Es esposa. Tanto así. Concubinato es lo que hoy sería como un amante, no una esposa. Sí, amante. Pero La- es en la el que mismo se ve- contexto. la que se ve de vez en cuando, no es responsabilidad, solamente para, en el término más común de los muchos, para matar y ya. Pero eso se daba al final de cuentas, era al final cuando se repartía la herencia. Era cuando se daba. Pero lógicamente que el hombre era responsable de velar por la necesidad de esa mujer que nosotros conocemos como concubina. Sí, Y claro. nosotros, por ejemplo, vemos eso cuando él iba a repartir herencia. Y lo que le dio a Agar cuando la despidió con Ismael. Pero el aspecto está en que todo hombre en la Biblia que tuvo más de una esposa, al menos que la Biblia registre, Ujú. le fue mal. Ok. Y yo como cristiano debería entonces arriesgarme a aquellas cosas que la Biblia dice que ese individuo le fue mal, porque de la Biblia se dice que las cosas que antes se escribieron fue para nuestra enseñanza que se Ok. escribieron y para que la tomemos como parámetro y veamos qué hacer y no hacer. Si a esos hombres le fue mal, entonces debería yo seguir el mismo camino y tener más de una esposa. Además de que el ideal de Dios es restaurar la raza humana a la finalidad edénica. Pero también eso plantea un segundo elemento que lo plantea el apóstol Pablo, o una discusión que se dio con la llamada 7 esposas, de una pregunta que le hicieron a Cristo en un momento determinado, de las 7 esposas, en la mañana de la resurrección, ¿a cuál de esos hombres, a cuál de esas No, mujeres Jesús le dijo, mira, en el pertenecía? cielo la gente no anda en eso de matrimonio. La resurrección le dijo, no, él no En la soluciona el cielo. resurrección no anda Ujú. la gente en eso de matrimonio, la gente eso es para ahora. Así que, mire, si usted creía que usted podía tener eso para la mujer, entonces ya no. Dejemos eso para después, que eso no va a poder funcionar ahora. Recuerde algo importante. En el Edén se funda 2 conceptos claves: matrimonio y día de reposo. Hay un grupo de gente por ahí que anda queriendo hacer lo que le da la gana y después que dicen que quieren volver al Edén. ¿A cuál Edén? Si usted quiere estar haciendo lo que le da la gana. No. Si usted quiere volver al Edén, haga las cosas como se hacían en el principio en el Edén. Y en el Edén se guardaba el sábado y el matrimonio era sagrado. La familia era sagrada, bendecida por Dios. No estoy hablando que quedó en el juez civil, aunque tampoco que está mal. Para que no vayan después, porque como me salió una amiga en estos días, cuando yo le digo, no, que su esposo, no, que no es mi esposo, es su esposo, que no estamos casados de la ley, es su esposo, mi hermana. 30 años casado, con muchos ya casi con nietos, y ve que es su esposo. Ah, no, es su esposo. Déjese de eso. Daniel, gracias. Un placer. Realmente ha sido interesante. Voy a hacer que te acabe un poquito en las redes, pero ese no es nuestro trabajo. Nuestro público tiene
incidencia mucho muy pentecostal y no les gustan que le traigan temas que sean diferentes a ellos, pero como ustedes saben que a mí no me importa. Señores, gracias por haber estado con nosotros, espero que hayan disfrutado. ¿En qué usted está de acuerdo con lo que dijo Daniel? Déjenos en los comentarios. ¿En qué no está de acuerdo? Déjenos en los comentarios. Y si usted cree que se merece una revancha, déjenos en los comentarios. Bendiciones. Bye.